Tenemos el gusto de saludar hoy a Carlos Mario Perea. Él es profesor del IEPRI, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus temas de investigación y análisis son la cultura política y el conflicto en la ciudad. Es autor de varios artículos y varios libros, entre los que se encuentran Porque la sangre es espíritu, Con el diablo adentro, Vislumbrar la paz. Profesor Perea, es un gusto saludarlo y gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias. Esto es muy importante para la difusión del libro y de las cosas que se exponen. Entonces, bueno, adelante. Exactamente, profesor. Pues el motivo que nos convoca es el libro Violencias que persisten, el escenario tras los acuerdos de paz. Esta es una coedición entre el IEPRI y la Universidad del Rosario, en la que participan reconocidos académicos, coeditado por usted y coeditado por el profesor Mario Aguilera, también del IEPRI, con prólogo de Roy Barreras y epílogo de Oscar Naranjo. En este libro, pues hay una pregunta que encontramos que de una u otra forma lo atraviesa, que de una u otra forma atraviesa las diferentes reflexiones y aportes que se hacen desde allí, y es ¿por qué no podemos construir paz? Nuestra conversación va a ser en torno al capítulo que usted escribió, La ciudad, 10 tesis sobre su criminalidad y violencia. Usted señala en este capítulo que en las ciudades se presenta una gran cuota de homicidios y una alta criminalidad. Pero a pesar de esto, a pesar de este hecho, las urbes, las ciudades han sido relegadas desde lo público y desde lo político a las formas y a los modos en que se concibe la paz, en que se construye la paz, como si esto fuera solo un asunto del campo, de lo rural. Eh, Incluso también usted señala en su capítulo que hay un precario desarrollo de la investigación sobre violencia urbana en el país. Todo esto teniendo nuevamente en cuenta, como usted lo afirma, que la ciudad es centro de producción de un enorme conflicto violento. Quiero comenzar preguntándole, profesor, por esas fases de conflictividad que usted señala en este capítulo. ¿Qué nos muestran estas fases sobre la violencia en las ciudades? Bueno, Mariana, has hecho una muy rápida y muy adecuada síntesis de una de las tesis fundamentales del capítulo, porque Colombia está cerrando. La palabra es muy difícil porque estamos viviendo un nuevo conflicto violento y eso es lo que convoca la construcción del libro, es mirar qué pasa desde la firma de los acuerdos al día de hoy para constatar que en Colombia, por desfortuna, estamos viviendo un nuevo ciclo violento. Esto forma parte de esa pregunta importante que también ha señalado, que es de muchas maneras lo que estructura y cruza el libro en torno a nuestra imposibilidad, en torno a nuestra dificultad, en torno a nuestra incapacidad de construir la paz. Hemos construido, somos el país de los proyectos de la paz, de las tentativas de la paz, somos un verdadero laboratorio. Hemos probado toda clase de iniciativas, toda clase de tentativas, de acciones para construir la paz, porque pasamos por la negociación directa con los alzados en armas, pasamos por negociaciones que se hacen aquí adentro, que se hacen aquí afuera, se han despejado zonas enteras para hacer las negociaciones con la guerrilla, pero hemos pasado por la guerra abierta, fue la guerra de la seguridad democrática, pero hemos pasado por la constituyente, hemos pasado por reformas políticas, hemos pasado por procesos de reforma institucional importantes. Sin embargo, lo que comprobamos en cada uno de los momentos en que se han producido estos intentos de paz, que al poco tiempo los actores violentos vuelven a tomarse la escena pública, vuelven a tomarse el interés del país, vuelven a ocupar regiones, asolando las regiones con sus violencias, determinando que los movimientos sociales se detengan, que los movimientos sociales estén entrecortados y nos volvemos a meter en unos nuevos ciclos de paz, que es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cuál es el papel de la ciudad en medio de todo ese proceso? Entonces,
Lo primero que tenemos que decir, tenemos esta dificultad enorme para construir una paz estable y duradera. Hemos construido una paz escalonada a lo largo del tiempo que ha ido sustrayendo actores al conflicto, pero en medio de eso hemos vivido un ciclo, hemos vivido un ciclo que en alguna medida en este momento estamos cerrando. Estamos cerrando en la medida en que retornamos a los niveles de violencia que teníamos a comienzos de los años 80, pero otra vez se escala el conflicto. Podemos decir que este ciclo violento está compuesto por tres etapas. Una primera etapa que es una etapa de escalamiento que va de 1984 a 1991, el año en que el país alcanza la tasa de homicidio más alta. Luego tenemos una segunda etapa que es de sostenimiento del conflicto violento, porque hay bajones y subidas con un escalamiento importante entre 1994 y 2002, y el año 2002 en que se produce la caída. En medio de esos tres momentos que vive este ciclo, la ciudad desempeña un papel capital. La ciudad en cada uno de los tres momentos pone como mínimo la mitad de los homicidios y en muchos momentos muchos más homicidios. Lo hizo en la fase de escalamiento. El, el escenario urbano es más importante en la fase de escalamiento, teniendo unos procesos de desencadenamiento de violencias muy fuertes, mientras que el conflicto armado no es tan fuerte. Luego, en la fase estacionaria, la fase de la mitad, la ciudad desempeña un papel también muy importante, aunque es el momento en que la guerra se escala y hace que la ciudad pierda importancia. Pero en el momento de la caída, una vez el conflicto armado desciende, la ciudad vuelve a tener un papel importante. Podemos decir entonces, la ciudad en estas tres fases viene a colocar más de la mitad de los homicidios del país. Necesitamos entonces, Mariana, es el punto central para recoger lo que hemos dicho. Necesitamos en Colombia comenzar a hablar del conflicto violento, porque hemos hablado del conflicto armado y eso ha hecho que nuestras categorías de representación del conflicto se reduzcan únicamente al conflicto armado. Vemos la violencia únicamente a través del conflicto armado y eso ha hecho que escenarios importantes donde se producen violencias que no por fuerza están conectadas al conflicto armado, como el caso de la ciudad, desaparezcan y se invisibilicen. El caso de La Paz, como tú lo señalaste, es demasiado importante porque en Colombia se ha construido la paz con un franco y decidido sesgo rural, un sesgo ruralizante, un sesgo ruralizante que saca a la ciudad por completo. Entonces, el acuerdo de La Habana, que es un acuerdo tan en extremo prolijo, esa es la palabra. Uno ve el acuerdo de La Habana y está desmenuzado y desagregado en toda clase de cosas. Sin embargo, pues que es algo tan prolijo, la ciudad está mencionada 5 veces. Y es algo de la historia de la paz, porque no es solamente el acuerdo de La Habana. Eso sucede en todo nuestro largo historial de paz, que es muy prolongado, en donde la ciudad, en todos los casos, ha tenido siempre un lugar marginal. Es la paradoja de la ciudad. La ciudad produce más homicidios, produce más criminalidades, y sin embargo no está concebida en los proyectos de la paz. Profesor, usted también señala en este capítulo, y acá lo cito con comillas, la violencia extrema de la ciudad colombiana no es un fenómeno reciente, y ya lo mencionó en la respuesta anterior, esto viene de décadas atrás, casi 4 décadas. ¿Qué pasa en las ciudades de Antioquia y del Valle, en donde hay un nivel desbordado de violencia? ¿Y qué sucede en ciudades como Medellín, como Cali, Barranquilla, Cartagena, que son las más violentas del país? Y allí, ¿cómo se sitúa Bogotá? Bueno, mira, lo primero que hay que señalar es que la violencia urbana en Colombia
la tenemos fechada en los años 80 y de los años 80 para acá, la ciudad presenta unos niveles de violencia verdaderamente fuertes. Comparamos las ciudades colombianas con las ciudades mexicanas, con las ciudades brasileras, con las ciudades de otros lugares de Latinoamérica. Resulta que las ciudades colombianas tienen unos niveles de violencia extremadamente altos. En ese concierto de la complejidad de la ciudad colombiana, que ha tenido en medio de este proceso de las tres fases que hablamos, la ciudad colombiana ha bajado en consonancia con eso. Pero en medio de eso tenemos ciudades que han sufrido episodios de violencia extremos. Es el caso de Medellín, el caso de Cali en particular. Son las dos ciudades que tienen las violencias más altas del país, que las tienen históricamente. Hemos hecho un trabajo de comparación latinoamericano, hemos venido trabajando en eso y hemos encontrado en Latinoamérica la presencia de actores en armas inscritos en el corazón de las ciudades. Y hemos hablado entonces, en medio de esa comparación latinoamericana, de tres formas de presencia de inserción social de los actores violentos en los tejidos urbanos. Entonces hablamos en primer lugar de lo que llamamos dominación ampliada, que es la existencia de un actor con capacidad de dominar el conjunto de la ciudad en una estructura centralizada. El caso arquetípico de esto es Sao Paulo con el primer comando de la capital, pero también Medellín con la oficina de Envigado. Hoy la oficina de Envigado está en medio de disputas muy complejas porque hay actores que se están disputando el poderío, pero de todas maneras en Medellín se puede hablar todavía de una estructura con unos niveles de centralización importantes. Hablamos de una dominación fragmentada, cuyo caso prototípico viene a ser también Río de Janeiro, pero que también es en alguna medida Cali. La clasificación de Cali es muy compleja porque Cali es una ciudad que no ha formado parte de un debate nacional cuando debiera estar metido en el corazón de todas las preocupaciones del país, porque Cali es una ciudad que no ha tenido los niveles de violencia de Medellín. Medellín llegó a tener en 1991 una tasa de 400. Una tasa de 400, para que tengamos un punto de referencia, es que la tasa media mundial es de 7. Medellín llegó a tener una tasa de 400 en 1991. De ese entonces, después de un periodo también de estabilización, Medellín ha bajado de manera muy fuerte. El caso de Cali, por el contrario, es el de una ciudad que se ha mantenido en niveles de violencia por encima de 50 desde finales de los años 80. Apenas el año pasado logró tener una tasa de 49. Es la primera vez que desde finales de los años 80 la ciudad de Cali alcanza un nivel de esos. Fíjense entonces que estamos hablando en concreto de ciudades que miren las violencias que tienen. Sin embargo, otra vez volvemos al escenario de una ciudad que ha sido relegada. No solamente hablamos de unas violencias, sino hablamos de unas violencias que están anudadas a la presencia de actores en armas muy fuertes que ejercen dominaciones territoriales violentas. En cada ciudad cambian y las estructuras y sus relaciones son distintas, pero el fenómeno predominante viene a ser ese. El caso de Bogotá, que es la parte final de tu pregunta, Mariana, es un caso muy distinto al de Medellín, al de Cali y al de Barranquilla, porque Bogotá ha sido una ciudad que de ninguna manera ha sido afecta a la consolidación de actores en armas ejerciendo procesos de dominios territoriales. En Bogotá no se ha producido eso. Bogotá no ha sido la ciudad de las grandes presencias guerrilleras, como puede ser el caso de Cali, puede ser el caso de Medellín. Bogotá no es la ciudad de las grandes mafias con dominaciones territoriales fuertes, sino lo que encontramos en Bogotá es lo que hemos llamado eh, eh, control, control, lo hemos llamado no dominación, sino control,
porque encontramos actores muy localizados que ejercen procesos de dominio sobre ciertas localidades, pero no se trata de actores que estén en el intento de expandir sus dominaciones a costa de incorporar y subyugar a actores que les sirvan a sus intereses. Entonces, lo que queremos señalar con esto es, las ciudades tienen características muy distintas, características muy diferenciadas, pero de todas maneras es necesario reivindicar una mirada sobre la ciudad con mayúscula, porque la ciudad ha sido dejada. Tú lo dijiste, Mariana, incluso eso pasa en los estudios sobre la violencia en Colombia, que son muy avanzados y que se han desarrollado mucho por razones obvias. Si miramos el lugar de la ciudad, es muy marginal. Y lo que termina sucediendo son cosas como que no sabemos, no terminamos de saber qué pasa en Cali, pero nos hacemos siempre la pregunta, ¿qué pasa en Pereira? ¿Qué pasa en Armenia? ¿Qué pasa en Villavicencio? Que es una ciudad muy conflictiva, pero ¿qué es lo que está pasando en Villavicencio? ¿Qué pasa en Santa Marta? Una ciudad también con unos niveles de conflicto muy altos. ¿Qué pasa en Cúcuta, que es una ciudad explosiva? ¿Qué pasa con las ciudades del suroccidente, que son las capitales de la zona más conflictiva del país? Esto quiere decir qué pasa en Popayán, qué pasa en Pasto. Son ciudades que tienen, son ciudades, regiones de lugares muy conflictivos sobre los que no tenemos la menor idea de qué está pasando. Profesor, con este, digamos, fin del ciclo de violencia que de alguna u otra forma se acaba cuando se firma el acuerdo de paz y cuando se pone en marcha la implementación del mismo, ¿qué tipo de violencias son las que persisten en las ciudades una vez se da esto? Mira, encontramos es que las ciudades tienen sus características particulares. Lo que encontramos es un escenario en donde eh, los actores empiezan a hacer presencia. No tenemos todavía una definición muy exacta de lo que ha pasado en los últimos tiempos por el COVID, nos tiene muy cercados eso, pero comenzamos a escuchar noticias en muchos lados de los actores queriendo hacer presencia en las ciudades. Entonces aparece el laboratorio de procesamiento de coca aquí pegado en las goteras de Bogotá. Empezamos a escuchar que en Quibdó empiezan a aparecer unos actores en armas, que lo mismo pasa en Villavicencio, que lo mismo pasa en Cúcuta. Entonces, la ciudad se convierte en un escenario en donde pareciera que ahora los actores se vuelcan de manera más directa. Encontramos que las ciudades siguen en sus niveles de violencia más, con una mayor participación en el contexto del conflicto. Y entonces volvemos otra vez al llamado que hace todo el artículo y es a la necesidad de comenzar a mirar la especificidad de las violencias urbanas. Las violencias que se dirimen en las ciudades son de otro tipo. En algunas ciudades están conectadas a actores que tienen la capacidad de crear dominaciones territoriales violentas. En los otros casos están ligados a actores menores. El caso de Bogotá es de una delincuencia común, pero con unos niveles de organización importantes, porque no podemos hablar en Bogotá del crimen organizado como el gran actor, pero sí una delincuencia común con niveles de organización muy importantes y de logística muy importantes. Entonces, en Bogotá escuchamos todos los días hablar de la banda de fleteros que acaba de ser desmantelada, de la banda de apartamenteros que acaba de desmantelar la policía, de la banda de gente que está haciendo robo a través de Internet. Fíjense que son este tipo de expresiones las que aparecen. Y entonces, en este momento, lo que nos resulta como una urgencia demasiado importante respecto a la ciudad es la necesidad de volcarnos a mirar las ciudades para encontrar sus especificidades, para poder entender cómo es posible montar la paz en las ciudades. Es el clamor del artículo.
Profesor, ya lo ha mencionado usted que en las ciudades se presentan ciertas particularidades, hay dinámicas propias, actores propios, violencias propias, que no necesariamente responden a las lógicas del conflicto armado. Sin embargo, hay unos nexos. ¿Cómo se ha dado la presencia del conflicto armado en la ciudad? Súper importante esa pregunta, Mariana, para clarificar todo lo que hemos dicho, porque si no queda cortado el asunto. Mira, hemos hablado del vínculo ciudad-conflicto armado, definiéndolo como una autonomía dependiente. En la dimensión de la autonomía hablamos que la ciudad tiene su especificidad, tiene su singularidad, tiene una maraña de violencias que no se reducen al conflicto armado, sino que tienen su propia particularidad. Lo importante de decir ahí es que no es que la ciudad ha estado al margen del conflicto armado, porque el conflicto armado toca de muchas maneras la ciudad, pero lo que encontramos es que la presencia del conflicto armado y de los actores armados en la ciudad está mediada por las dinámicas y las lógicas de los actores propios de lo urbano. Esa es la afirmación más importante, porque mira, por ejemplo, el caso de Medellín. Es la ciudad donde más ha entrado el conflicto armado de las ciudades grandes, porque hay otras ciudades donde también ha entrado con mucha fuerza. Buenaventura, en un momento dado Barranca Bermeja, pero la ciudad grande donde más ha entrado el conflicto armado es en Medellín. En todos los casos, la presencia de los actores armados en la ciudad, siempre se constata es que quienes han terminado mediando la presencia de los actores armados en Medellín son los combos. Los combos han sido, miren, en todos los casos los actores armados han entrado en negociación con los combos. La negociación, por supuesto, es en muchos casos para aniquilarlas, en muchos otros casos para incorporarlas a sus redes y a sus propósitos. Pero eso que comprobamos en Medellín, lo comprobamos en otros lados. Las lógicas y los conflictos, las presencias de los actores armados están determinados por las dinámicas de las ciudades del milenio. Estamos hablando del año 2000, 2001, 2002, 2003, que recuerden es el momento del gran escalamiento de la guerra. Y en ese momento hacemos una reconstrucción de los conflictos en zonas de conflicto en Bogotá. Termina sucediendo que pese a que se habla del cerco de las FARC sobre la ciudad Bogotá, lo que terminamos encontrando en la reconstrucción minuciosa de los conflictos localizados es que las FARC no tienen una presencia en los equilibrios de poder en la ciudad. Ellos están, las milicias están, hacen acciones importantes para la guerrilla, tienen acciones de avanzada de la guerrilla en la ciudad, pero no están participando directamente en las dinámicas del conflicto en la ciudad, en una ciudad donde los conflictos entre los actores armados no son lo determinante. Otra cosa es Medellín. Fíjate, en cada caso lo que terminamos viendo es que la presencia del conflicto armado en la ciudad está mediado por las lógicas propias de la ciudad. Esto no quiere decir que la ciudad no tenga una dependencia grande del conflicto, que es la segunda parte. Hablamos de la autonomía dependiente entre ciudad y conflicto. Terminamos encontrando que las ciudades son ciudades-región y que en cada una de las regiones las ciudades tienen comportamientos característicos. Todas las ciudades de la costa tienen un comportamiento característico. Las ciudades paisas de la zona de Medellín lo mismo porque las de Urabá son distintos. Las ciudades del sur son todas lo mismo. Entonces las ciudades del valle tienen un comportamiento muy característico, pero lo mismo encontramos en el centro. Esto de lo que nos habla es de las maneras como las ciudades son sedes del conflicto y tienen una relación profunda con el conflicto. Y eso hace que haya unos comportamientos regionales tan distintivos. Profesor, y quiero que finalicemos con una pregunta sobre
sobre la paz. Si usted lo Sí, señala también al comienzo del capítulo que escribe, ¿cómo reivindicar el derecho de la ciudad a la paz? mira, esa es la pregunta clave, por supuesto, para cerrar esta conversación, porque eh, dijimos que la paz se ha concebido con un sesgo ruralizante que ha hecho que la ciudad no sea considerada en los procesos de la paz. Y entonces hay que comenzar por decir que una paz estable y duradera en Colombia se va a lograr en el momento en que sea posible la paz en los campos, pero también la paz en las ciudades, que nuestras ciudades son lugares de muchas violencias y de violencias muy complejas. Hay actores ejerciendo dominios localizados también en las ciudades. Es necesario eliminarlos, es necesario entrar en procesos con ellos para que salgan de sus ejercicios de dominios violentos. Pero no podemos reducir la paz al problema de la guerra. La paz va más allá de la guerra. Hablamos de la paz positiva, no solo de la paz negativa. Entonces, la paz negativa es que los actores en armas desaparezcan y terminen su guerra, pero nos queda el problema de la paz positiva. Y la paz positiva entonces va mucho más allá de la guerra y eso incluye las ciudades. Pensar que las violencias en la ciudad se pueden dividir entre violencias negociables y no negociables es reducir el problema de la paz otra vez al problema de la guerra. La paz tiene una visión, una concepción, una necesidad de implementación mucho más amplia, en cuyo caso es necesario hacer un trabajo profundo de reconstrucción de los tejidos en las ciudades. Cuando hablamos de reconstrucción de tejidos, como hemos pensado en la paz en el campo, porque el escenario del campo era el escenario privilegiado de la guerra, pensamos, hay que reconstruir tejidos y pensamos en el campo, pero resulta que en las ciudades también la guerra y los procesos de violencia han producido unas fracturas y unos deterioros profundos en los tejidos urbanos. Las ciudades son escenarios de inequidades profundas, como lo son el campo. Es necesario trabajar en la dirección de reducir la inequidad profunda que atraviesa la ciudad. Se hace necesario entonces hacer un proceso de reconstrucción de los tejidos en las ciudades, en grandes zonas de las ciudades, que han sido sometidos a violencias y a procesos de fractura muy complejos. Es necesario trabajar en esos lugares y eso es lo que hace entonces que esta consigna de reivindicar el derecho de la ciudad a la paz se convierta en una consigna que debe atravesar nuestros esfuerzos por la paz. Profesor, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por esta conversación y bueno, también invitamos a las personas que vean esta entrevista al lanzamiento próximo. Muchas gracias, Mariana, y esperemos que la gente vaya al lanzamiento y que el libro circule porque el libro pretende resolver un problema que tenemos en este momento muy complejo, ¿no? Resolverlo en el sentido de pensarlo, porque no sabemos muy bien lo que está pasando, estamos muy atropellados por lo que está pasando y entonces es necesario pensarlo para ver cómo reconstruimos el proceso de construcción de la paz.